Yo me sentía menospreciada, aún teniendo un hogar, aún teniendo un papá, una mamá, unos hermanos, me sentía excluida. Desde muy pequeña veía demonios, que hoy en día sé que eran demonios, igualmente mi hermana, y fue una cosa muy fuerte, muy fuerte. Vengo de una familia que la gloria de Dios ya el Señor los libertó, una familia que practicaba la brujería. Mi papá maltrataba a mi mamá, mi mamá hacía la comida, él se la tiraba, nos maldecía, nos decía que nos iban a quemar a todos. Y eso me creó trauma, creó rabia, llegué a querer ser narcotraficante. Yo decía que, porque por parte de mi familia, por parte de mi padre, algunos en esa época vendían sustancias ilícitas. Y pues nada, se me creó en la mente eso. Aún así, en mis pensamientos que era eso, ser narcotraficante, la familia de mi papá lo consumía y lo vendía. Y veía el dinero que ellos producían. Hola, 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 Dios te bendiga una vez más, estamos aquí. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para ti, cosas grandes para tu vida. Estamos el día de hoy con María López, con cosas grandes y poderosas, con una tremenda palabra de parte de Dios, que Dios ha puesto en su boca y en su corazón. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que preséntate, María. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Hola, buenas. Mi nombre es María López. Soy de Carora, Estado Lara. Estamos aquí para la gloria y honra del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga grandemente, dando gracias a Dios por esta oportunidad, a nuestro hermano Christopher. Y pues nada, por aquí estamos. Disculpe que me he colocado los lentes, que el sol ha salido fuertemente, pero ya se está retirando, ya me lo quito. María López, ¿cómo te sientes? Vienes de Venezuela, ¿cómo fue tu vida allí, tu infancia? ¿Qué viviste? ¿Con quién eres tú? La gente quiere conocer quién eres tú, de dónde vienes, para dónde vas, cuáles son tus próximos proyectos. Cuéntanos. Yo soy de la tierra de Carora, como ya se lo dije. Bueno, les comento que cuando Dios tiene planes para tu vida, bien llamarle el enemigo, va a ser oposición. Desde pequeña hubo mucha oposición en mi vida. Yo me sentía menospreciada, aún teniendo un hogar, aún teniendo un papá, una mamá, unos hermanos, me sentía excluida. Pero Jesús siempre llega a tiempo, es lo más importante. Dice su palabra que antes de que naciéramos ya Él creó un propósito en cada uno de nosotros. Desde mi corta edad conocí a unos vecinos, eran pastores, y desde allí en ese tiempo conocí de Jesús, pero solamente hice la confesión de fe, lo más importante, que quizás si no fuese por eso, quizás mi vida fuera otro rumbo, pero dice su palabra que Jesús siempre llega a tiempo. Ellos me invitaban a la iglesia, pues nada, yo iba con ellos a su iglesia, hice la oración de fe. No permanecí en los caminos del Señor desde pequeña por los obstáculos, mis padres no conocían del Señor. Y aún así, cuando llegaba a mi casa con la Biblia que ellos me regalaron, pues ellos se burlaban de mí. Y bueno, pasé una vida muy fuerte desde niña, vivía cosas sobrenaturales que yo no entendía. Desde muy pequeña veía demonios, que hoy en día sé que eran demonios, igualmente mi hermana. Y fue una cosa muy fuerte, muy fuerte. Vengo de una familia que la gloria de Dios ya el Señor los libertó, una familia que practicaba la brujería. Mis antepasados, mis abuelos, ellos no practicaban ellos mismos la brujería, pero sí llevaban brujos a la finca donde vivíamos todos. Y quizás eso marcó una maldición en mi familia, pero Dios nos ha libertado a todos. Desde pequeña fui creciendo, yo decía que para qué Dios me dio a mi papá, me dio a mi mamá, un hogar muy, muy fuerte. Mi papá maltrataba a mi mamá era una persona muy humilde, muy sumisa, se mantuvo allí y yo siempre cuando llegaba mi padre del campo, porque se ha mantenido esa
Nosotros vivíamos en la ciudad y mi padre en el campo. Entonces él nos visitaba mensualmente. Cuando él llegaba a mi casa eran peleas tras peleas. O sea, cuando tú te refieres al campo, ya se está refiriendo a que su padre tiene una hacienda donde trabaja en la hacienda, es ganadero, entonces vive, dura más tiempo en la hacienda y de la hacienda viene a la casa. Porque hay muchas personas que nos escuchan de distintas partes del pueblo que piensan que literalmente es el campo, o sea, otro pueblo, no, es en el trabajo, en la hacienda. Lo que pasa es que la hacienda no estaba en la casa de ellos, sino que estaba a unas 2 o 3 horas retirada, entonces luego mensualmente venía a la casa y estaba con ellos. Puedes continuar. Perfecto. Y pues nada, crecí viviendo en un hogar fuertemente golpeado al no tener el conocimiento del Señor, al no tener presente a Dios en nuestras vidas. Mi papá, como se lo mencioné, mi papá maltrataba a mi mamá. Mi mamá hacía la comida, él se la tiraba, nos maldecía, nos decía que nos iban a quemar a todos. Y eso me creó trauma, creó rabia quizás no contra Dios, porque aún así yo nombraba a Dios, aún ni siquiera ellos iban a la iglesia católica, íbamos solamente cuando un muerto y ya está ahí, no éramos de nada, en pocas palabras. Y pues nada, mi corazón se fue llenando de rabia, de odio contra mis padres, hasta llegué en un trayecto de adolescencia, llegué a querer ser narcotraficante. Yo decía que, porque por parte de mi familia, por parte de mi padre, algunos en esa época vendían sustancias ilícitas. Y pues nada, se me creó en la mente eso. Mi papá en aquellos tiempos usaba mucho armamento y yo siempre le decía, regálame uno. Eso fue mi pensamiento. Pero dice la palabra del Señor que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Amén. Aún así, en mis pensamientos que era eso, ser narcotraficante, pero no de la que consumiera, sino de la productora. La gloria es de Dios que, pues nada, eso no sucedió. La gloria es de Dios, no sucedió eso, pero sí. ¿Qué te inspiró a desear querer ser una narcotraficante? ¿Tenías acceso a personas que trabajaban con eso? ¿Era fácil para ti? ¿O era algo muy lejano? ¿O simplemente era un sueño por ser un sueño? O sea, ¿qué era lo que te inspiraba? ¿Qué era lo que te motivaba? ¿Qué te daba ese impulso? La familia de mi papá lo consumía y lo vendía y veía el dinero que ellos producían. Entonces fue por eso más que todo y mi papá en ese tiempo yo no sabía, él consumía droga, Dios lo libertó solo, sin necesidad de ir a un centro de rehabilitación, pero aún así mi papá aún así delante de nosotros no lo hacía, no lo consumía. Y pues nada, me fui creciendo en esa mentalidad. Luego en mi adolescencia sentí rechazo, falta de aprecio, falta de amor, porque en mi casa no había ese amor, por parte de mi papá era desprecio, pero aún así él daba lo que tenía. Él en sí fue una persona que sus padres lo regalaron a mis abuelos, lo criaron fue mis abuelos, pero era al ser una persona del campo, de la hacienda, de la finca, no eran así amorosos, no había ese afecto familiar. Y pues nada, fue por eso y yo decía, yo en esa época yo maldecía a mis padres, renegaba contra Dios, yo decía que no quería vivir, y me puse súper rebelde. Gracias al Señor, para la gloria de Dios, ya estamos dando testimonio desde el tiempo que Jesús tocó a mi corazón. En esa época era súper rebelde con mi mamá, más que todo era con mi mamá, era súper rebelde porque yo me sentía rechazada al ser mi hermana una persona que la pactaron con brujería. A ella la pactaron para que trabajara eso. ¿Quién la pactó? Cuando hablas de que la pactaron, ¿quién la pactó? ¿Qué es pactar? ¿Con quién la pactaron? Perfecto. Al principio les comenté que mis abuelos practicaban la brujería, o sea, llevaban los brujos a la hacienda, a la finca. Y al no tener el conocimiento, mi hermana les daba una cosa, se desmayaba, la llevaban al médico, no
no había solución médicamente. Entonces, en la ignorancia, pues la llevaron a un brujo y el brujo le dijo que ella tenía materia, que había que hacerle un trabajo para que ella desarrollara los dones que Dios da, porque eso no lo da Satanás. Los dones los da el Señor. Lastimosamente, al no tener el conocimiento, se practica de otra forma. Es por eso que mi hermana, al hacer así enfermiza, mi mamá le prestaba más atención a ella y yo me sentía súper rechazada. Y pues nada, al no tener el afecto de mamá, de papá, aún teniendo una casa, un papá, un mamá, hermano, me sentí rechazada y luego allí fui creciendo. Hoy en día le doy gracias al Señor por mis padres, aún así el Señor me guardó de muchas cosas, me guardó de violaciones, me guardó de muchas cosas fuertes en mi vida. Intenté suicidarme por algo sentimental. Al no tener ese afecto en mi familia, me refugiaba en personas, más que todo en un hombre. Ese hombre me pactó, hizo brujería, después fue que el Señor me lo reveló, pero yo no lo entendía, no era cristiana. Él hizo un entierro para permanecer siempre con él. Fue una persona buena, fue todo, pero esa unión la hizo fue el mismo diablo, porque no era el propósito ni el plan del Señor para mi vida. Y pues nada, sufrí mucho en esa relación, pero no era los planes del Señor para mi vida. Amén, 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 amén. Amén, gloria a Dios. Yo pienso que sí se puede avanzar. Hablaste del rechazo, hablaste de que te sentías mal al principio, el menosprecio de tu familia, de tus padres. ¿Qué causó eso en ti? Más allá de desear, de odiarlo. ¿Y qué era lo que realmente tú sentías, la sensación? ¿Y cómo tú pudiste sanar eso, superarlo? ¿Y cómo te llevas actualmente con ellos? Bueno, gracias al Señor, pues yo me sentía mal, o sea, me sentía rechazada por mi madre por sentir que ella tenía preferencia por mi hermana, y me sentía rechazada por mi padre porque su ausencia, porque se permanecía siempre en la finca, allá En el trabajo. En el trabajo, pues no sentía amor por nadie, no sentía que nadie me quería, que nadie veía mi valor, pero Jesús llegó a mi vida. Allí fue cuando comenzó un proceso, porque todo es un proceso. Es muy importante la liberación. La liberación, el Señor me la hizo, o sea, fue el mismo Dios que me libertó, fue el mismo, tuve un encuentro con Él, y fui a un retiro espiritual, a un encuentro espiritual, que eso me ayudó. Sí. Sí. Wow. Casi lo mismo que tú. Fui a un encuentro espiritual y allí se habló del perdón hacia los padres. Recuerdo que fue allí justamente porque mi mamá comenzó a ir a una iglesia, no lo comenté antes, comenzó a ir a una iglesia, ella y mi hermano el mayor, y por ahí comenzamos todos como que a buscar el camino del Señor. Allí hicieron ese encuentro, ese retiro espiritual, y pues nada, se habló del perdón y estaba mi madre allí, y eso fue algo tan impactante que allí yo sentí que perdoné a mi mamá de corazón. La perdoné, lloré, hubo una liberación automática allí, y pues yo siempre amaba a mi papá y lo amo, pero no era como tanto el rechazo hacia mi madre. No era ¿Por tanto. qué amabas tanto a tu papá si tu papá no estaba allí? Siempre estuvo ausente, y cuando llegaba lo que hacía era pegarle, pelear, decir que lo va a quemar, decir que lo va a matar a todos, decir que no lo quiere a ninguno. Si su trato era ese, cuando él venía mensualmente, ¿por qué a él lo querías más que a tu madre, que tú allí con ustedes siempre? Yo sentía que con ella era más el rechazo, porque yo a ella la tenía siempre, pero veía que era el afecto más hacia mi hermana. En cambio, mi papá, aún en su ignorancia, él, aún en su locura, cuando se endemoniaba, él era afectuoso, o sea, era poco el afecto, pero lo hacía y se le sentía de corazón.
Y él conmigo era como que más pegado porque él y yo siempre conectábamos, era como que casi un mismo pensamiento, era casi como que con él y yo, o sea, somos, hay más conexión pues. O ahora mismo también con mi mamá, pero en ese tiempo había más conexión con él, o sea, yo me identificaba más con él hasta en el carácter, entonces, más que todo era por Sí, eso. sí, me parece genial. Para finalizar, para no añadirle nada más y nada menos, porque realmente está muy poderoso y sé que muy edificante para muchas personas. ¿Qué tú le dirías, qué tú le recomendarías a aquellas madres que tienen varios hijos, número uno, y aquellos hijos y hijas que han pasado por el rechazo, que han vivido esta situación? ¿Cómo pueden hacer para perdonar a sus padres? ¿Cuáles serían los beneficios que obtendrán al perdonar a sus padres? ¿Qué tú le dices a ellos? Pues mi consejo para aquellas madres, aquellos hijos, que el único que cambia, transforma, liberta se llama Jesucristo. No hay psicología, no hay medicamentos, no hay nada en lo humano, sino en lo sobrenatural, que es Dios, que eso fue el único que me ayudó a perdonar y a restaurar el hogar de mis padres. Fue Dios, porque no hubo nada fuera de Dios. Que busquen de Cristo, que Él es el que liberta, que lo busquen de corazón, que si no tienes palabras, solamente decirle, Señor, heme aquí, ayúdame, ayúdame, y Dios lo va a hacer. Estamos en los últimos tiempos, Cristo viene pronto, viene a buscar su iglesia, tenemos que estar preparados, no somos santos, todos somos pecadores, pero es necesario que nos arrepintamos, que busquemos de Cristo, que hoy estamos, mañana no sabemos, que aunque no venga Jesucristo hoy o mañana, se nos puede venir la muerte de repentino, y si tenemos cosas en nuestro corazón, si tenemos falta de perdón, si tenemos raíz de amargura, lastimosamente no nos vamos a ir con el Señor. Entonces te invito a que busques del Señor. Estamos aquí para orar, para interceder por cada uno de ustedes. Es necesario buscar ayuda de personas que conozcan de la palabra, que de allí será un buen consejo. No somos perfectos, pero vamos buscando la perfección, que es Cristo Jesús. Dios les bendiga. Dios te bendiga y Dios te guarde. Sin nada más que añadir, no olvides, llegó el tiempo de gloria. Suscríbete, comparte y da like. Bendiciones.